En el verano de 1886, Alma Rentería fue acusada de robar 300 pesos en la hacienda de Santa Aurelia y las monedas aparecieron bajo su propio catre. Todos la dieron por culpable de inmediato, pero lo que nadie imaginaba era que aquella trampa estaba a punto de abrir la puerta al hombre más temido de la sierra. Era el verano de 1886 y en la hacienda de Santa Aurelia el polvo se levantaba desde antes del amanecer, como si hasta la tierra supiera que allí la paz nunca duraba demasiado. Los peones salían al patio central con la cabeza baja, las mujeres encendían los fogones en la cocina grande y los capataces caminaban de un lado a otro con ese aire de autoridad prestada que solo tienen los hombres que disfrutan ver temblar a otros. En aquel mundo de órdenes secas, cuentas mal hechas y silencios obligados, vivía Alma Rentería, una joven de 22 años que había aprendido demasiado pronto que la pobreza no solo vacía el estómago, también obliga a bajar la voz. Alma no había nacido en la hacienda, pero había llegado a ella siendo casi una niña, después de que una fiebre se llevara a su madre y de que su padre, un jornalero débil de pecho, muriera 2 inviernos más tarde junto a una acequia. Desde entonces, la muchacha había pasado de cocina en cocina, de patio en patio, sirviendo donde la mandaran, sin que nadie se interesara jamás por lo que sentía, por lo que soñaba o por lo que temía. En Santa Aurelia lavaba ropa, barría corredores, ayudaba a desgranar maíz, surcía mantas y, cuando hacía falta, llevaba recados a la casa principal, esa casona de muros blancos y balcones de hierro, desde donde doña Elvira de Monteagudo observaba la hacienda entera como si no fueran personas las que trabajaban allí, sino piezas de una maquinaria antigua que debía seguir funcionando a cualquier precio. Alma era de esas mujeres que el mundo casi no mira, no porque no tuviera belleza, sino porque llevaba la clase de belleza que la vida cansada suele ocultar. Ojos oscuros serenos, manos finas endurecidas por el jabón y el agua helada, un rostro limpio, sin adornos, y una manera de caminar en silencio que hacía pensar en alguien acostumbrado a no estorbar. Las otras muchachas de la hacienda decían que tenía demasiado orgullo para ser pobre. No lo decían como elogio. Lo decían porque Alma no sabía reírse de las crueldades ajenas ni halagar a quien la humillaba. Si le ordenaban algo, obedecía. Si la ofendían, callaba. Pero en aquel silencio suyo había una firmeza extraña, una dignidad que incomodaba a quienes estaban acostumbrados a ver espaldas dobladas. En la cocina grande, donde el calor se volvía insoportable desde media mañana, trabajaba bajo las órdenes de Tomasa Villeda, una mujer ancha de caderas, lengua rápida y corazón cambiante, capaz de compartir un pedazo de pan en secreto y al mismo tiempo repetir un chisme cruel si con eso ganaba el favor de la patrona. Allí también servía Jacinta Muro, hija de un antiguo mayordomo venido a menos, una joven de mejillas redondas y ojos vivos que llevaba meses mirándola con una amabilidad sospechosa. Alma no confiaba del todo en ella, aunque tampoco podía decir que le hubiera hecho daño. Lo que ocurría era más sutil. Jacinta siempre parecía demasiado interesada en saber quién entraba y quién salía de la casa grande. ¿Qué recados llevaban las criadas? ¿Qué cajones abría la patrona? ¿Qué bolsitas de monedas cambiaban de lugar cuando llegaban comerciantes de Durango o arrieros del norte? Aquella semana la hacienda estaba más inquieta de lo habitual. Don Laureano de Monteagudo, esposo de doña Elvira y dueño de Santa Aurelia, había vendido una partida importante de mulas y esperaba cerrar, además, un acuerdo por madera y clavos con un taller de San Jacinto. Por eso se hablaba sin parar de dinero, de cuentas, de pagos, de 300 pesos guardados para cubrir jornales atrasados y la compra de herramientas antes de las lluvias. 300 pesos. Para los señores de la casa principal quizá no era una fortuna inmensa, pero para la gente de abajo aquella suma sonaba casi irreal, como algo que solo existía en las manos de quienes jamás tenían que elegir entre comer o guardar una moneda para el invierno. Alma había escuchado aquella cifra por primera vez 2 días antes, cuando la enviaron con una bandeja de café al despacho de don Laureano. No era costumbre que una muchacha como ella entrara allí,
pero una de las sirvientas de planta estaba enferma y Tomasa la empujó con prisa. «Deja la bandeja y no mires nada», le advirtió. Alma obedeció. Entró con los ojos bajos, sintiendo el peso de los retratos, del reloj de pared, del escritorio de cedro y de la presencia severa del hacendado, que discutía en voz baja con el administrador, don Braulio Pereda. No entendió todo, pero sí alcanzó a oír lo suficiente como para saber que el dinero estaba en una caja de hierro pequeña, guardada en el cajón izquierdo del escritorio hasta la mañana del pago. Nada de aquello le habría importado de no ser porque, desde ese instante, empezó a sentir sobre sí una mirada persistente. Cuando salió del despacho con la bandeja vacía, vio a Jacinta al final del corredor, fingiendo acomodar unas macetas secas. La muchacha sonrió demasiado pronto, como si quisiera parecer casual. Alma siguió de largo, pero algo dentro de ella se tensó. No era la primera vez que notaba esa clase de atención. En Santa Aurelia, saber demasiado o estar en el lugar equivocado podía convertirse, sin aviso, en una desgracia. Aquella noche durmió poco. El cuarto de las muchachas olía a humedad y a cansancio. Desde su catre oyó a las otras respirar, murmurar en sueños, moverse entre las sábanas ásperas. Afuera, el viento golpeaba los postigos y traía desde los corrales un olor agrio a tierra y bestia mojada. Alma cerró los ojos pensando en su madre, como hacía siempre en las noches difíciles. Apenas conservaba de ella un recuerdo claro, unas manos tibias peinándole el cabello y una voz que le repetía que la honradez no llenaba la olla, pero sí sostenía el alma. A veces le dolía recordar esas palabras, porque en la hacienda la honradez de los pobres valía muy poco frente a la sospecha de los ricos. A la mañana siguiente, el cielo amaneció blanco y sofocante. Desde temprano hubo carreras en la casa principal. El administrador iba y venía con papeles bajo el brazo. Los peones esperaban órdenes. Las cocineras recibían gritos por cualquier demora, y poco antes del mediodía, cuando el sol caía vertical sobre el patio central, ocurrió lo que cambiaría el destino de Alma. Un alboroto seco, rápido, atravesó los corredores. Luego vino un silencio raro, de esos que anuncian algo peor que un grito. Después se oyó la voz de doña Elvira, afilada como un látigo: «Que nadie salga de la hacienda». Las criadas se miraron unas a otras. Tomasa dejó caer una cuchara. Jacinta se llevó la mano al pecho con un gesto tan estudiado que Alma lo notó de inmediato. En menos de un minuto aparecieron dos capataces en la cocina. Detrás de ellos venía don Braulio con el rostro pálido y duro. «Faltan 300 pesos del despacho», dijo sin rodeos. «Nadie entra ni sale hasta que sepamos quién los tomó». Las palabras cayeron como plomo. Algunas mujeres se persignaron. Una empezó a llorar. Tomasa juró que las de cocina no tenían nada que ver. Don Braulio no respondió. Sus ojos recorrieron el lugar uno por uno, deteniéndose apenas en cada rostro. Cuando llegaron a Alma, ella sintió algo frío en la nuca, no porque tuviera culpa, sino porque de pronto comprendió una verdad terrible. Había estado en el despacho, y alguien más lo sabía. Lo que Alma no entendía todavía era que, en aquella hacienda, la inocencia no bastaba para salvar a nadie. Y mientras los pasos apresurados llenaban los corredores de Santa Aurelia, mientras la caja de hierro vacía se convertía en el centro de todas las miradas, alguien ya había tomado una decisión cruel. Alguien había pensado en un nombre. En su nombre, don Braulio ordenó que revisaran primero los cuartos de los peones y luego el de las muchachas de cocina. Lo dijo con esa calma áspera de los hombres que ya se sienten dueños de la verdad antes de encontrar una sola prueba. Los capataces salieron de inmediato arrastrando botas polvorientas y malas maneras por los corredores. En la cocina nadie se atrevió a moverse. Solo se oía el hervor de una olla olvidada al fuego y la respiración contenida de las mujeres, como si hasta el aire pudiera delatarlas. Alma permaneció inmóvil junto a la mesa donde había estado desgranando chiles secos. Sentía los dedos entumecidos, no por miedo al dinero perdido, sino por esa intuición sombría que desde la mañana le oprimía el pecho. Miró a Jacinta.
La joven tenía los ojos muy abiertos y los labios entreabiertos en un gesto de asombro que habría parecido sincero de no ser porque sus manos, en lugar de temblar, estaban demasiado quietas. Tomasa fue la primera en hablar. «Señor administrador, aquí no hay ladronas», dijo, procurando sonar firme. «Estas muchachas trabajan desde antes del alba. No tienen ni tiempo de respirar». Don Braulio la miró como si aquella intervención le resultara molesta. «El dinero no se fue solo, Tomasa, y alguien de servicio estuvo esta mañana en el corredor del despacho». Aquella frase cayó justo donde debía caer. Varias cabezas se volvieron hacia Alma, no todas con malicia, algunas con simple reflejo, pero bastó. Ella sintió el golpe de esas miradas como si le hubieran vaciado encima un balde de agua helada. «Yo llevé una bandeja ayer, no hoy», dijo con voz baja pero clara. «Hoy no he salido de cocina. Eso habrá que verlo», repuso don Braulio. Jacinta bajó la cabeza en ese instante, como si lamentara lo que estaba a punto de ocurrir. Y fue precisamente ese gesto el que hizo que Alma comprendiera algo terrible. La otra muchacha sabía más de lo que aparentaba. No tardaron en regresar los capataces. Traían baúles mal cerrados, mantas revueltas, 2 pares de botas viejas y un rosario roto que habían tirado sin cuidado entre otras pertenencias. Detrás de ellos venía una de las sirvientas de planta llorando de rabia porque le habían vaciado el catre al suelo. «Nada en los cuartos de los hombres», informó uno de los capataces. «Estamos revisando el cuarto de las mujeres». Tomasa dio un paso al frente. «No tienen derecho a revolverles las cosas como animales. Aquí el derecho lo decide la casa grande», cortó don Braulio sin mirarla. Alma apretó los labios. Hacía años que conocía ese tono. Era el tono con que los poderosos justificaban cualquier humillación cuando la víctima no tenía apellido que la defendiera. Sin embargo, lo peor aún no había llegado. Poco después, uno de los hombres volvió con algo en la mano. Era un pañuelo de lino amarillento, anudado por las 4 puntas. Lo traía en alto, con una expresión de triunfo desagradable. Esto estaba debajo del catre de la rentería. El mundo pareció detenerse por un segundo. Alma no respiró, no porque reconociera el bulto, sino porque no lo reconocía. Jamás lo había visto. El capataz deshizo el nudo con dedos torpes y dejó ver su contenido sobre la mesa de cocina. Monedas, fálata, fálata, fararias, fálata. No todas las del robo, pero sí suficientes para arrastrar una vida al barro. Se hizo un silencio profundo, cortado apenas por el chisporroteo del fogón. Tomasa murmuró un «Dios santo». Una de las muchachas se llevó ambas manos a la boca. Jacinta dio un paso atrás con la lentitud exacta de quien quiere parecer horrorizada. Don Braulio ni siquiera fingió sorpresa. «Ya tenemos una explicación», dijo. Alma reaccionó entonces como quien despierta de un golpe. «Eso no es mío». Nadie respondió. «Eso no es mío», repitió más fuerte. «Yo no he tomado ese dinero, nunca vi ese pañuelo». Don Braulio cruzó los brazos. «Las monedas aparecieron bajo tu catre. Alguien las puso ahí». «Claro», dijo él con una mueca seca. «Y seguramente también abrió la caja, tomó solo parte del dinero y decidió esconderlo justo en tu rincón por pura casualidad». Alma lo miró de frente por primera vez. Había algo en aquella mirada suya, cansada pero entera, que hizo vacilar a una de las criadas más jóvenes. Pero el administrador no vaciló. «Señora Tomasa, mande llamar a doña Elvira. Esto le corresponde a la casa principal». Tomasa dudó apenas un instante antes de obedecer. No porque quisiera hacerlo, sino porque sabía que negarse empeoraría las cosas. Al salir, rozó el hombro de Alma con una torpeza que, aun así, llevaba dentro una pobre forma de consuelo. Los minutos que siguieron fueron crueles. Nadie sabía dónde mirar. Algunas muchachas se apartaban de Alma como si la culpa pudiera contagiarse. Otras la observaban con una mezcla de compasión y miedo, esa compasión cobarde que no se atreve a convertirse en defensa. Ella permaneció quieta, con las manos abiertas sobre la mesa para que vieran que no temblaban, aunque por dentro sentía el corazón golpeándole las costillas con una fuerza desesperada. Lo que más le dolía no era la acusación en sí,
Era la rapidez con que el mundo estaba dispuesto a creerla. Cuando doña Elvira apareció en la puerta de la cocina, el ambiente se endureció aún más. Venía vestida de luto ligero, como acostumbraba desde la muerte de una hermana lejana, a la que había llorado mucho menos de lo que contaba. Su rostro fino, siempre tenso, parecía hecho para el desprecio. Miró primero las monedas, luego a don Braulio, y por último a Alma. Esa última mirada fue breve, pero bastó para dejar claro que ya había decidido. ¿Es ella?, preguntó. Las monedas estaban bajo su catre, contestó el administrador. Doña Elvira avanzó despacio, tomó una de las piezas de plata entre los dedos y la observó con repugnancia, como si el simple hecho de haber pasado por manos pobres la manchara. Siempre lo dije, murmuró. Hay gente que puede fingir humildad durante años, pero la sangre termina mostrando lo que es. Alma sintió el golpe de esas palabras con más fuerza que el de la acusación misma. Yo no robé nada, señora. Doña Elvira la miró con frialdad. Las ladronas suelen decir eso. Míreme bien, dijo Alma, y su voz salió más firme de lo que ella misma esperaba. He trabajado aquí desde niña, nunca me he llevado ni un mendrugo que no me correspondiera. Si encontraran hambre debajo de mi cama, esa sí sería mía, pero ese dinero no. Algunas mujeres bajaron los ojos. Don Braulio frunció el ceño. Doña Elvira, en cambio, sonrió apenas, con una dureza todavía más hiriente que un grito. El hambre también empuja a robar. No a todas. Aquella respuesta tensó el aire. Nadie le hablaba así a la señora de la hacienda. Nadie, y menos una muchacha sin apellido ni respaldo. Pero Alma ya había cruzado un límite invisible. Ya no se defendía solo del robo. Defendía lo único que le quedaba intacto, su nombre. Doña Elvira dio un paso más. ¿Insinúas que alguien te tendió una trampa? Alma tardó apenas un segundo en responder. Sí, señora. La cocina entera pareció contener el aliento. Don Braulio soltó una breve risa incrédula. Doña Elvira alzó una ceja. Entonces di quién. Alma giró la vista lentamente. Pasó por los rostros tensos, por Tomasa que había regresado y no sabía dónde meter las manos, por las muchachas asustadas, hasta detenerse en Jacinta. La otra joven palideció apenas, pero se recompuso enseguida. No lo sé, dijo Alma al final. Si lo supiera, lo diría. Jacinta exhaló con tanto alivio que solo alguien que la estuviera mirando de cerca habría podido notarlo. Muy conveniente, murmuró don Braulio. Más conveniente es encontrar plata en un cuarto de pobre y dar el asunto por cerrado, replicó Alma. Doña Elvira perdió entonces la poca paciencia que le quedaba. Basta. No voy a convertir mi cocina en tribunal de insolencias. Braulio, llévensela al cuarto de costura y déjenla ahí hasta que Laureano decida qué hacer y que nadie le hable. Tomasa dio un paso. Señora, quizá convendría esperar. Falta parte del dinero. Si ella lo hubiera tomado todo, ¿por qué guardar solo una parte? La patrona giró hacia ella una mirada helada, porque las personas torpes siempre cometen errores, y porque no pienso tolerar que una criada robe en mi casa y encima pretenda hacérsela inocente. No soy inocente porque lo pretenda, dijo Alma, mientras dos capataces se acercaban. Lo soy porque digo la verdad. Nadie la defendió cuando la tomaron de los brazos. Tomasa quiso hacerlo, pero el miedo pudo más. Jacinta se persignó en voz baja, con una devoción tan fingida que a Alma le revolvió el estómago. Mientras la sacaban de la cocina, alcanzó a oír los primeros murmullos, pequeños, rápidos, venenosos. Ya no hablaban de si había robado, hablaban de cuánto tiempo llevaría robando sin que nadie lo notara. El cuarto de costura estaba en un ala lateral de la casa principal, junto a un corredor donde casi nunca daba el sol. Tenía una sola ventana alta, una mesa larga, dos sillas cojas y el olor permanente de la tela guardada y la madera vieja. Allí la dejaron, cerrando la puerta por fuera. Alma se quedó de pie en medio de la habitación, sintiendo por primera vez el peso completo de lo ocurrido. El silencio ya no era el de la cocina ni el del trabajo. Era un silencio de encierro, de vergüenza impuesta, de peligro. Se acercó a la ventana, pero desde allí solo se veía una franja de cielo blanco y el borde de un granado seco. Apoyó la frente en el muro y cerró los ojos.
Quiso llorar, no pudo. Había demasiada rabia mezclada con el miedo. Recordó entonces el pañuelo, el tacto de las monedas, la rapidez con que habían encontrado la prueba, y sobre todo recordó a Jacinta junto al corredor del despacho el día anterior y aquella quietud sospechosa de sus manos cuando todos fingían espanto. Algo en esa memoria comenzó a ordenarse dentro de ella. No tenía pruebas, no todavía, pero ya no le cabía duda de que alguien había elegido su catre porque sabía que nadie la defendería con fuerza suficiente. La habían escogido por pobre, por sola y por silenciosa. Habían creído que aceptaría la caída con la cabeza baja. Lo que ellos no sabían era que el silencio de Alma no nacía de la cobardía, sino de la costumbre, y que cuando una mujer a la que le han quitado casi todo descubre que también quieren quitarle el nombre, algo dentro de ella deja de temer. Se apartó de la ventana y respiró hondo. Afuera, el corredor seguía en calma, pero a lo lejos empezó a oírse otro sonido. Cascos, varios, firmes, acercándose desde el patio grande. No sabía aún quién llegaba a Santa Aurelia. Tampoco sabía que esa llegada, ajena en apariencia al robo y a su desgracia, estaba a punto de alterar el rumbo de todo, porque mientras ella esperaba encerrada entre telas viejas y sospechas crueles, un jinete alto, de rostro severo y fama temida en toda la región, acababa de cruzar el portón principal de la hacienda, sin imaginar que, detrás de uno de aquellos muros blancos, una vida inocente estaba siendo empujada hacia el abismo. Los cascos siguieron sonando sobre la piedra del patio central, con una firmeza que hizo volver la cabeza a cuantos andaban cerca. Incluso desde el cuarto de costura, donde el aire parecía detenido desde hacía años, Alma pudo percibir que algo había cambiado en la respiración misma de la hacienda. No era el ir y venir nervioso de los capataces, ni el paso apurado de las criadas. Era otra cosa, una presencia, una de esas llegadas que obligan a todos a medir sus palabras. Se acercó cuanto pudo a la puerta, sin hacer ruido. Afuera oyó voces amortiguadas, un saludo seco, el rechinar del cuero de una silla de montar, y luego la voz de don Laureano, más cordial de lo habitual, como solo se volvía cuando necesitaba algo. No esperaba verlo hoy, Isandro. Alma no conocía ese nombre, pero notó de inmediato el leve cambio en el tono del hacendado. Había respeto, y algo más difícil de nombrar, una cautela que no usaba con casi nadie. La respuesta llegó grave, sobria, sin esfuerzo por agradar. Yo tampoco esperaba venir. Pero el río creció antes de tiempo y quise cerrarlo de la madera antes de que los caminos se echen a perder. Hubo un silencio breve. Después pasos. Alma se apartó apenas de la puerta. Aquella voz no se parecía a ninguna de las que dominaban Santa Aurelia. No tenía la impaciencia de don Braulio ni la arrogancia ociosa de don Laureano. Era una voz cansada, sí, pero contenida, como si hubiera aprendido a no gastar palabras donde no hacían falta. No tardó en oír de nuevo a los hombres avanzar por el corredor. Se detuvieron no muy lejos, quizá en el despacho o junto a su puerta. El corazón de Alma empezó a latir con fuerza. No por esperanza todavía, sino porque cuando una desgracia está en marcha, cualquier novedad parece traer consigo otra peor. Lamento el desorden, dijo don Laureano. Tuvimos un problema esta mañana. Un robo. ¿Perdió mucho? 300 pesos. O parte de ellos. Ya encontramos a la culpable. Alma cerró los ojos un instante. Qué rápido resultaba todo para quienes tenían poder. Una vida entera cabía, para ellos, en una sola frase. La otra voz tardó en responder. Tan pronto no había burla en la pregunta, solo una cautela serena, pero esa sola duda, pequeña y seca, hizo que Alma abriera los ojos. Las monedas aparecieron en su cuarto. Intervino don Braulio con la seguridad de quien disfruta explicar una condena. Una muchacha de cocina. No hay mucho más que discutir. Ya veo, dijo el hombre. Sin embargo, algo en esa respuesta dejó una puerta abierta. No sonó a convicción, sonó a observación. Los pasos se alejaron hacia el despacho. Alma volvió a la ventana. Apenas veía una esquina del patio, una porción de cielo sucio y las ramas inmóviles del granado seco.
pero desde allí alcanzó a oír fragmentos de la conversación que siguió, mezclados con el golpeteo de papeles y el roce de sillas. Mientras tanto, en la cocina y en los corredores, la noticia había terminado de envenenarlo todo. Tomasa fue la primera en atreverse a llevarle agua. Lo hizo una hora más tarde, cuando doña Elvira estaba ocupada recibiendo a una comerciante de telas y don Braulio se había encerrado a revisar libros de cuentas. La cocinera abrió apenas la puerta y entró con una jícara entre las manos. Rápido susurró: «Si me ven aquí dirán que me junto con ladronas». Alma recibió el agua sin responder enseguida. Tenía la garganta seca, pero lo que más le dolía no era la sed. «Gracias, gracias». Tomasa la observó con una mezcla torpe de pena y nerviosismo. «Yo no sé qué pensar, muchacha». Aquella sinceridad le hizo más daño que una acusación abierta. «No piense entonces, solo mire», dijo Alma. «¿Usted cree que yo habría escondido plata robada debajo de mi propio catre?» Tomasa bajó la vista. «No, pero aquí no importa lo que yo crea, importa lo que quieran creer ellos». Alma bebió un sorbo pequeño. Jacinta puso ese pañuelo. Tomasa alzó la cabeza de golpe. «¿Estás segura?» «No la vi hacerlo, pero sé que fue ella o alguien que la usa». Llevaba 2 días pendiente del despacho, y cuando encontraron las monedas, estaba demasiado tranquila. Tomasa frunció el ceño, pensando: «Jacinta es viva, eso sí, pero de ahí a meter la mano en dinero ajeno, no necesita meterla ella si otro la metió primero». La mujer guardó silencio. Por primera vez desde la acusación, algo parecido a la duda real cruzó su rostro. «Hay algo más», continuó Alma bajando la voz. «Ayer, cuando entré con la bandeja al despacho, la vi al final del corredor. Fingía acomodar macetas. Hoy, antes de que gritaran por el robo, ya tenía cara de susto, como si supiera lo que venía». Tomasa se llevó una mano al delantal, inquieta. «No digas eso delante de cualquiera. Si no puedes probarlo, te hundes más». «Ya estoy hundida», la cocinera quiso responder, pero unos pasos sonaron afuera. Se puso pálida y tomó la jícara vacía. «Voy a averiguar lo que pueda», murmuró antes de salir. «Pero no prometo nada». Amurada. La puerta volvió a cerrarse y Alma se quedó otra vez sola. Las horas siguientes transcurrieron lentas, pesadas, con esa crueldad silenciosa de las esperas en que una vida parece quedar suspendida por la voluntad ajena. Desde el corredor llegaban voces sueltas, idas y venidas, órdenes cortas. 2 veces pasó Jacinta cerca de la puerta. Alma reconoció sus pasos ligeros, casi danzados. En una de esas ocasiones se detuvieron apenas un segundo frente al cuarto. Luego siguieron de largo. Aquello confirmó algo que ya intuía. La otra muchacha quería saber si seguía encerrada, si seguía dócil, si el miedo ya había terminado de hacer su trabajo. Pero no era el miedo lo que estaba creciendo dentro de Alma. Era otra cosa, una obstinación callada, terca, nacida de la humillación. Al caer la tarde, el corredor volvió a agitarse. El hombre que había llegado a caballo seguía en la hacienda. Eso Alma lo comprendió por la manera en que las voces cambiaban cuando él estaba cerca. Nadie reía, nadie hablaba de más. Incluso don Laureano se volvía más medido. En un momento, los pasos se detuvieron justo frente a la puerta del cuarto de costura. Alma contuvo el aliento. «¿Aquí la tienen?», preguntó la voz grave. «Sí», respondió don Braulio. «Hasta decidir si la entregamos al comisario de San Jacinto o si resolvemos esto de otro modo». «¿Omispada?», la interrogaron. Negó todo, como era de esperarse. «¿Y falta dinero?». «Un silencio. Parte», admitió el administrador con visible disgusto. «Pero eso no cambia gran cosa. Puede haber escondido el resto». «Puede», repitió el hombre, «o puede no haberlo hecho». Don Braulio no disimuló su fastidio. «Con todo respeto, señor Isandro, este es un asunto de la casa». «Y yo no me he metido en su casa», dijo él sin elevar la voz. «Solo pregunto porque suelo desconfiar de las verdades demasiado rápidas». Aquellas palabras se clavaron en Alma como una luz inesperada. No bastaban para salvarla, ni siquiera significaban ayuda.
Pero por primera vez desde el mediodía alguien no hablaba de ella como de una culpa resuelta, sino como de una duda. Los hombres siguieron caminando. El corazón de Alma tardó en calmarse. Poco después, Tomasa regresó con un pedazo de pan duro y noticias. El que vino se llama Isandro Cruz, susurró, apenas cerró la puerta. Tiene un aserradero río arriba y media sierra, le vende madera o le debe favores. Dicen que vive entre barrancas, que enviudó hace 4 años y que desde entonces se volvió más callado que antes. Algunos le tienen miedo, otros le tienen respeto. Yo creo que son casi la misma cosa. Alma escuchó en silencio. ¿Por qué pregunta por mí? Tomasa se encogió de hombros. No pregunta por ti, pregunta por el robo. Pero ya es más de lo que ha hecho cualquiera aquí. Dejó el pan sobre la mesa y añadió, bajando aún más la voz, averigüé algo. Esta mañana, antes del alboroto, Jacinta salió 2 veces al corredor de la casa grande, una para llevar ropa limpia, otra, según dijo, para buscar hilo, pero nadie le pidió hilo. Y otra cosa, una de las muchachas vio a don Braulio discutir con ella anoche junto al lavadero. Alma alzó la cabeza. ¿Discutir por qué? No sabe. Solo vio que él le hablaba muy cerca y que Jacinta lloraba, o fingía llorar. Tú sabes cómo es eso. Algo empezó a ordenarse dentro de Alma con más claridad. Si Jacinta tomó el dinero, no lo hizo sola. Tomasa se persignó casi por reflejo. No digas eso tan alto, muchacha. Acusar al administrador es peor que acusar a la patrona. No lo acuso, todavía no. Pero él quería una culpable rápida, y ella necesitaba proteger a alguien o ganar algo. Tomasa la miró con inquietud genuina. ¿Qué piensas hacer? Alma sostuvo su mirada. Salir de aquí con mi nombre limpio. La cocinera soltó un suspiro triste. Eso no se consigue solo con querer, no, pero tampoco se consigue callando. Antes de irse, Tomasa dudó un instante. ¿Hay algo más? El señor Isandro se queda hasta mañana. El río está crecido y don Laureano le ofreció pasar la noche. La noticia pareció pequeña, pero no lo era. Significaba tiempo, y a veces, cuando todo se decide demasiado deprisa, una sola noche puede cambiar el rumbo de una desgracia. Ya oscurecía cuando ocurrió el primer quiebre. Una criada joven, de nombre Celia, fue enviada a dejar hilos y tijeras al cuarto de costura. Temblaba tanto que apenas pudo sostener la canasta. No debería hablarle, murmuró, mirando la puerta. Pero yo vi algo. Alma sintió que el pulso se le disparaba. ¿Qué viste? La muchacha tragó saliva. Al mediodía, antes de que encontraran las monedas, Jacinta entró al cuarto de ustedes. Dijo que iba por un chal, pero salió muy rápido. Yo estaba en el pasillo con la ropa planchada. No dije nada porque pensé que no importaba. Alma dio un paso hacia ella. Tienes que repetir eso. Celia retrocedió. No puedo. Si me meten a mí también. Solo di la verdad. La verdad aquí no sirve si cae del lado pobre, respondió la muchacha, y en sus ojos había un miedo tan viejo como el de la propia Alma. Perdóneme. Salió casi corriendo. Alma se quedó inmóvil. Aquello era lo más cercano a una prueba que tenía. No bastaba aún, pero ya no era solo intuición. Jacinta había entrado al cuarto. Jacinta había tenido tiempo. Jacinta estaba unida, de algún modo, a don Braulio, y el dinero faltante seguía sin aparecer. La noche terminó de caer sobre Santa Aurelia con un bochorno espeso. Desde la ventana alta se veía apenas un trozo de luna velada y el borde oscuro del patio. Alma no había probado más que 2 bocados de pan, cuando la puerta volvió a abrirse. Esta vez no era Tomasa, era don Laureano. Entró solo, con una lámpara en la mano y el cansancio dibujado en la frente. Cerró tras de sí. No parecía furioso. Eso era peor. Los hombres como él se volvían más peligrosos cuando hablaban en tono razonable. Siéntate, ordenó. Alma no se sentó. Prefiero estar de pie. Él la observó un instante. Tienes carácter, siempre lo he notado. Es una lástima que lo uses para complicarte. No me estoy complicando, me están acusando de algo que no hice. Don Laureano dejó la lámpara sobre la mesa. Escúchame bien, muchacha.
No me interesa hacer de esto un escándalo. Si devuelves lo que falta, mañana mismo te vas de la hacienda y no llamaremos al comisario. Perderás el trabajo, sí, pero conservarás la libertad. Alma sintió que la indignación le subía como fuego seco. ¿Y si no puedo devolver lo que no robé? Entonces tendré que asumir que también mientes. Asúmalo si quiere, pero no voy a inventarme culpable para facilitarle la noche. Los ojos del hacendado se endurecieron. Te convendría pensar mejor tu respuesta. A usted le convendría pensar mejor su juicio. Hubo un silencio tenso. Afuera sonó una puerta lejana. Don Laureano dio un paso hacia ella. ¿Sabes lo que pasa con la gente humilde cuando se le ofrece una salida y la desprecia? Que termina arruinándose por orgullo. Alma lo miró de frente. No es orgullo, es lo único que me queda. Esa frase lo irritó más de lo que cualquier súplica habría logrado, precisamente porque no sonaba a rebeldía vacía, sino a verdad. Muy bien, dijo al fin. Mañana hablaremos de nuevo. Y si sigues en la misma obstinación, irás a San Jacinto con los guardias. Tomó la lámpara y salió. Alma se quedó sola, respirando con dificultad. Aquello ya no era solo una amenaza, era un plazo. Mañana podían entregarla. Mañana si nadie hablaba, si Celia callaba, si Tomasa no conseguía nada más, todo quedaría sellado. Se acercó otra vez a la ventana. En el patio lateral vio moverse una sombra masculina hacia las caballerizas. Alta, recta, se detuvo un momento bajo la claridad pobre de la luna. Incluso a la distancia, había algo en esa quietud que imponía respeto. No necesitó que nadie se lo dijera para saber que era Isandro Cruz. El hombre levantó apenas la cabeza, como si hubiera sentido una mirada encima. Por un instante, aunque era imposible que distinguiera su rostro tras la ventana alta y la penumbra, Alma tuvo la absurda sensación de que ambos compartían el mismo silencio. Luego él siguió andando, y ella entendió, con una mezcla amarga de lucidez y cansancio, que no podía esperar a que la salvaran. Ni él, ni Tomasa, ni nadie. Si quería vivir sin la marca de ladrona pegada al alma, tendría que arrancar la verdad de aquella casa antes del amanecer. Lo que Alma aún no sabía era que, esa misma noche, en otro extremo de la hacienda, Jacinta estaba a punto de cometer un segundo error. Uno nacido no de la astucia, sino del miedo, y que ese error, pequeño y desesperado, abriría por fin la grieta por donde empezaría a entrar la verdad. La noche en Santa Aurelia se volvió más espesa después de la visita de don Laureano. No era solo la oscuridad, era esa sensación amarga de que las paredes mismas se habían puesto del lado de quienes podían condenarla. Alma permaneció junto a la ventana alta, con una mano apoyada en el muro frío, tratando de ordenar sus pensamientos antes de que el miedo lo deshiciera todo. Afuera, el patio lateral respiraba en sombras. Una lámpara lejana ardía junto a las caballerizas. Más allá, el viento movía apenas las hojas duras de los naranjos viejos, y de tanto en tanto llegaba el relincho breve de un caballo inquieto. Mañana, mala palabra le golpeaba el pecho como una campana sorda. Mañana podían llevarla a San Jacinto. Mañana su nombre quedaría manchado para siempre si esa noche no ocurría algo. No podía quedarse quieta esperando misericordia de una casa donde la compasión siempre había tenido dueño y precio. Se apartó de la ventana y recorrió con la vista el cuarto de costura. La mesa larga, las sillas, las telas apiladas en un armario bajo, un baúl con cintas y botones, la lámpara que don Laureano había dejado sin querer sobre la mesa, con aceite suficiente para unas horas más, y entonces vio lo único que hasta ese momento no había pensado mirar con cuidado. La puerta era vieja, sólida, pero vieja. Se acercó despacio. El cerrojo estaba por fuera. Sí, pero la madera junto a la cerradura tenía una rendija más ancha de lo normal. Alma se arrodilló y miró por debajo. Solo vio oscuridad y una línea de luz lejana del corredor. Ningún guardia. Ningún capataz apostado, nada. La habían encerrado como a una culpable ya resuelta, pero ni siquiera se habían tomado la molestia de vigilarla.
porque para ellos una mujer pobre, sola y acusada no era una amenaza, era apenas un bulto de vergüenza esperando sentencia. Aquella certeza no la humilló, la despertó. Se puso de pie y empezó a buscar algo delgado, firme. Revolvió en silencio el cajón de costura, apartando carretes, agujas, dedales, tijeras pequeñas, hasta encontrar una varilla de metal usada para pasar cintas por dobladillos gruesos. No era perfecta, pero servía. Volvió a la puerta, respiró hondo y comenzó a tantear la cerradura desde la rendija. Sus manos estaban tensas, aunque no temblaban. Tardó. 2 veces creyó haberlo logrado y no fue así. La tercera sintió un pequeño chasquido. Se quedó inmóvil. Esperó. Nada. Muy despacio empujó la puerta. Se abrió apenas un dedo. El corazón le golpeó con tanta fuerza que tuvo que apoyarse un instante en el marco para no perder el equilibrio. Escuchó. El corredor seguía en silencio. A lo lejos, en el ala principal, sonaron risas apagadas de hombres cenando y el eco de una copa contra una mesa. Nadie cerca. Alma salió. El corredor olía a cera, a madera vieja y a noche retenida. Las lámparas estaban separadas por largos tramos de sombra. Avanzó descalza, sosteniéndose el vestido para que no rozara demasiado el suelo. Sabía que si la encontraban fuera del cuarto, todo empeoraría, pero también sabía que ya no había un lugar peor que la impotencia. Primero fue hacia el patio de servicio. Necesitaba encontrar a Tomasa o a Celia. Al doblar una esquina oyó voces bajas y se escondió detrás de una columna. Eran 2 peones que cruzaban con un costal al hombro y una botella medio vacía. Hablaban del robo como se habla de las desgracias ajenas, con curiosidad y alivio de que le hubiera tocado a otro. Cuando pasaron, siguió adelante. La cocina estaba casi a oscuras. Solo quedaban brasas vivas bajo una olla y el olor a cebolla frita pegado en las paredes. Tomasa no estaba. Celia tampoco, pero sobre una mesa vio algo que la hizo detenerse. Un pañuelo blanco con bordado azul en una esquina. No era el de las monedas, ese lo recordaba bien. Este tenía una pequeña letra J cosida a mano. Jacinta. Alma lo tomó y lo guardó entre los pliegues de la falda. No era prueba de nada por sí solo, pero en una noche así todo podía importar. Iba a salir cuando oyó pasos rápidos en el corredor trasero. Se apagó junto al muro. La puerta se abrió apenas y entró Jacinta. Venía sola. Llevaba un chal oscuro sobre los hombros y la respiración agitada. No encendió lámpara. Parecía conocer perfectamente el lugar al que iba. Caminó directo hacia la alacena pequeña donde Tomasa guardaba harina, sal y algunas botellas para el servicio de la casa grande. Se arrodilló. Metió la mano hasta el fondo y sacó un envoltorio de tela. Alma sintió que el estómago se le cerraba. Jacinta desató el nudo con prisa. A la luz roja de las brasas, el brillo fue inconfundible. Monedas. Más plata. No toda, quizá, pero sí parte de la que faltaba. La joven soltó un suspiro nervioso, volvió a anudar el bulto y se lo guardó dentro del corpiño. Después se quedó quieta un instante, con la cabeza baja, como si estuviera reuniendo valor para algo aún peor. Y entonces murmuró, casi para sí misma, «Mañana ya no me alcanza con esto, maldito sea». Aquellas palabras fueron pequeñas, apenas un hilo, pero para Alma bastaron. No solo confirmaban la trampa, decían algo más. Jacinta estaba asustada. Y cuando la culpa siente miedo, suele cometer errores. Alma dio un paso sin pensar. La tabla crujió. Jacinta se giró de golpe. Durante un segundo las dos se miraron inmóviles, separadas por la penumbra, por las brasas y por una verdad que ya no cabía en ninguna mentira. El rostro de Jacinta se vació de color. «Tú», susurró. Alma avanzó otro paso. «Así que era aquí». Jacinta retrocedió, apretando el chal contra el pecho. «No sabes lo que estás viendo». «Veo lo suficiente. No grites», dijo ella de pronto, con un terror tan real que casi parecía humano. «Por favor, no grites». Aquella súplica habría conmovido a Alma unas horas antes. Ya no. «Me sembraste plata bajo el catre». Jacinta negó con rapidez.
Yo no quería que llegara tan lejos, pero llegó. No entiendes, entonces explícame. La otra muchacha tragó saliva, miró hacia la puerta, luego hacia la ventana pequeña del fondo, como un animal buscando salida. Braulio me obligó. Alma sintió una punzada helada. ¿Te obligó a robar? No, no al principio. Yo solo vi la caja abierta ayer, cuando llevé unas cuentas. Él me vio mirando, después vino a buscarme al lavadero. Dijo que sabía que mi hermano debía dinero en San Jacinto, que podía ayudarme o hundirnos a los dos. Me pidió entrar hoy temprano al despacho cuando Laureano saliera a revisar los corrales. Me dijo dónde estaba la llave pequeña. Me dijo que tomara el dinero y que luego él arreglaría lo demás. ¿Arreglaría qué? Jacinta rompió a llorar, pero era un llanto seco, contenido por miedo más que por arrepentimiento, que aparecería una culpable, que a ti nadie iba a defenderte, que solo tenía que dejar unas monedas en tu cuarto y guardar el resto hasta que él me dijera. Yo pensé que te echarían y ya, no que te mandarían al comisario. Alma la miró con una mezcla de furia y espanto. Pensaste que arruinarme la vida era poco. Jacinta cerró los ojos. Yo no tenía salida. Siempre la había, solo que elegiste la mía. La muchacha se aferró al chal con ambas manos. Si hablas, Braulio dirá que miento. Dirá que quise culparte porque me descubriste. Él tiene las llaves, los libros, la palabra de los señores. Tú no tienes nada. Aquella era la verdad más cruel de la noche. Y precisamente por eso Alma entendió que no bastaba con oír una confesión en la oscuridad. Necesitaba que alguien más la oyera, alguien a quien don Braulio no pudiera aplastar tan fácilmente. Pensó en Tomasa, en Celia, en don Laureano. No, Laureano protegería primero su hacienda y su orgullo. Pensó entonces en la voz grave del corredor, en el hombre que había desconfiado de una verdad demasiado rápida. Y Sandro. Antes de que pudiera decidir, un ruido sonó detrás de la puerta. Pasos, pesados, masculinos. Jacinta abrió los ojos desmesuradamente. «Olnopu, es él», susurró aterrada. «Olnopu», la puerta se abrió de golpe y don Braulio apareció en el umbral con una lámpara en la mano. Al verlas juntas, se quedó inmóvil solo un instante. Pero ese instante bastó para mostrar su verdadera cara. No sorpresa, sino rabia. «¿Con que aquí estás?», dijo, clavando los ojos en Alma. Jacinta dio un gemido ahogado. «Señor Braulio, yo...» «Cállate». Entró y cerró la puerta tras de sí. Su voz bajó, más peligrosa. «Debiste quedarte encerrada. Ahora sí terminaste de enterrarte». Alma retrocedió un paso, pero no bajó la mirada. «La enterró usted cuando puso esas monedas bajo mi cama». El administrador sonrió sin alegría. «¿Y quién va a creer eso? ¿La ladrona o el hombre que lleva 20 años cuidando las cuentas de esta hacienda? Quizá el que está cansado de verdades demasiado rápidas». Braulio frunció el ceño sin entender. Y en ese preciso momento, otra voz sonó desde el corredor. «Yo, por ejemplo». Los tres se volvieron, y Sandro Cruz estaba en la puerta entreabierta, alto, quieto, con la sombra del sombrero partiéndole el rostro y los ojos fijos en Braulio. No parecía alterado, pero había en su inmovilidad una dureza que llenó la cocina más que cualquier grito. Detrás de él venía Tomasa, pálida como un lienzo, y un poco más atrás Celia con las manos apretadas contra el delantal. Braulio intentó recomponerse al instante. «Señor Isandro, esto no es lo que parece». «Eso mismo pensé cuando oí la primera versión», respondió él, entrando despacio. «Por eso seguí al administrador cuando lo vi salir de la cena como quien viene a rematar un asunto». Tomasa miró a Alma con ojos llenos de espanto y alivio. Jacinta empezó a llorar de verdad. Yo no quería... «Habla claro», ordenó Isandro, sin alzar la voz. Y entonces ocurrió algo extraordinario, no porque fuera heroico, sino porque era humano. Jacinta se quebró, se sentó de golpe en el banco más cercano y empezó a contar entre sollozos todo lo que había callado. La llave, la caja, la amenaza sobre su hermano, las monedas bajo el catre.
el resto escondido en la alacena. Cada frase parecía arrancarle una capa de piel. Braulio intentó interrumpirla 2 veces, y Sandro no se lo permitió. Bastó con una sola mirada suya para dejarlo callado. Cuando la muchacha terminó, la cocina entera quedó en un silencio tan profundo que se oía el chisporroteo último de las brasas. Don Braulio estaba lívido. «Es una mentira desesperada», dijo al fin. «Una muchacha asustada dirá cualquier cosa para salvarse». «Entonces expliquemos esto», dijo Alma, y sacó el pañuelo bordado con la J. Estaba en la cocina, y las monedas en su escondite. Tomasa abrió la alacena con manos temblorosas. Encontró al fondo otra bolsita pequeña con plata que Jacinta no había alcanzado a llevarse. Celia soltó un Virgen Santa casi inaudible. Y Sandro tomó el bulto, lo pesó en la mano y luego miró a Braulio. «Ya no parece tan desesperada la mentira». El administrador dio un paso atrás. «Usted no tiene autoridad aquí». «No para mandar en su hacienda», respondió Isandro, «pero sí para no quedarme callado cuando veo una injusticia delante de mis ojos». En ese momento se oyeron más pasos en el corredor. Don Laureano y doña Elvira, alertados por Tomasa antes de buscar a Isandro, llegaron a la cocina con el rostro alterado por el disgusto de verse arrastrados a un escándalo nocturno. «¿Qué significa esto?», exigió doña Elvira. Nadie respondió enseguida. Fue Jacinta, todavía llorando, quien repitió su confesión ante todos. Esta vez con menos interrupciones y más temblor, dijo el nombre de Braulio 3 veces, lo señaló, lo dejó sin refugio. Don Laureano escuchó con el rostro endurecido piedra sobre piedra. Doña Elvira intentó negar, desacreditar, culpar a la debilidad femenina, pero las monedas recuperadas, el escondite, el testimonio de Celia sobre la entrada al cuarto y la presencia de Isandro como testigo volvieron imposible el encubrimiento. Braulio comprendió que estaba perdido cuando Laureano le pidió las llaves del despacho y él tardó un segundo de más en entregarlas. Ese segundo lo condenó más que cualquier palabra. Alma no dijo nada mientras todo se derrumbaba alrededor del hombre que la había condenado con tanta facilidad. Estaba demasiado cansada, demasiado herida y demasiado lúcida para disfrutarlo. Solo sentía una extraña quietud, como si después de horas respirando bajo el agua por fin hubiera logrado sacar el rostro a la superficie. Lo que aún no sabía era que la verdad, una vez abierta, no solo la limpiaría de culpa, también obligaría a toda la hacienda a mirarla por primera vez no como sirvienta, ni como sospechosa, ni como sombra, sino como una mujer a la que habían intentado destruir y que había tenido el valor de no dejarse enterrar en silencio. Don Laureano no gritó de inmediato, y precisamente por eso su furia resultó más temible. Se quedó de pie en medio de la cocina, con la bolsa de monedas sobre la mesa, mirando a don Braulio como si no terminara de decidir si estaba más ofendido por el robo o por el ridículo al que acababan de exponerlo delante de un hombre ajeno a la hacienda. Doña Elvira, en cambio, sí reaccionó primero, aunque no con justicia, sino con esa desesperación orgullosa de quienes prefieren negar la verdad antes que admitir que juzgaron mal. «Esto no prueba nada», dijo, con la voz tensa. «Esa muchacha puede haber inventado toda esa historia para salvarse». Jacinta soltó un sollozo roto. «No inventé nada, señora. Él me dio la llave. Él me dijo que la pobre de cocina serviría. Dijo que nadie preguntaría demasiado por ella». Las últimas palabras cayeron sobre la habitación con una crudeza insoportable. Nadie se atrevió a mirar a Alma de inmediato, porque todos sabían, en el fondo, que eso era justamente lo que había ocurrido. La habían elegido no por pruebas, sino por conveniencia, por pobreza, por soledad, porque parecía la clase de mujer a la que se podía aplastar sin que el mundo se detuviera. Don Laureano extendió la mano. «Las llaves, Braulio». El administrador tardó apenas un segundo, pero aquel segundo bastó para despojarlo de toda autoridad. Entregó el llavero con dedos rígidos, sin atreverse ya a sostener la mirada de su patrón. Isandro observaba en silencio, firme junto a la mesa, como si supiera que a veces la verdad necesita muy pocas palabras cuando por fin se atreve a entrar en una habitación. Tomasa fue la primera en volverse hacia Alma.
No dijo nada, solo la miró, y en aquella mirada había vergüenza, alivio y una tristeza antigua por no haber sido capaz de defenderla antes. Celia bajó la cabeza, estremecida. Jacinta seguía llorando sentada en el banco, con los hombros vencidos, como si solo ahora comprendiera el tamaño de la ruina que había ayudado a construir. Doña Elvira, sin embargo, aún se aferraba a su último refugio. Aunque Braulio haya tomado el resto, las monedas aparecieron bajo el catre de esa muchacha. Algo tuvo que ver. Alma la miró entonces, no con rabia desbordada, sino con una clase de cansancio digno que resultó mucho más difícil de soportar. No, señora, dijo despacio. Lo que tuvo que ver conmigo fue su prisa por creer lo peor. Aquella frase dejó inmóvil a la patrona, porque no era insolencia, era verdad, y las verdades dichas sin temblar suelen herir más que los gritos. Don Laureano se pasó una mano por el rostro. Basta. Esto ya ha sido suficiente vergüenza para una noche. Luego se volvió hacia Alma. Por primera vez desde que la acusaron, la miró de una forma distinta, no todavía con humildad, pero sí con la incomodidad de quien sabe que ha sido injusto y no sabe bien cómo pararse frente a ello. «Quedas libre de toda sospecha», dijo al fin. La frase era necesaria, pero llegó pequeña, demasiado pequeña para todo lo que le habían hecho. Alma permaneció inmóvil. No estaba presa de la verdad, señor. Estaba presa de su error. Nadie respiró durante un instante. Don Laureano asintió apenas, como si acabara de recibir una bofetada que sabía merecida. «Sí», admitió con rigidez. «Y ese error será corregido». Ordenó que encerraran a Braulio en el antiguo cuarto de aperos hasta enviarlo al comisario de San Jacinto al amanecer. También dispuso que las monedas fueran contadas de nuevo delante de testigos y que la confesión de Jacinta quedara por escrito antes de que nadie pudiera desdecirse. Todo eso sonaba a justicia, pero Alma comprendió, al oírlo, que la justicia de los poderosos casi siempre comenzaba cuando su propio prestigio corría peligro. Lo que no esperaba fue lo siguiente. Don Laureano se volvió hacia todos los presentes y dijo, con voz alta y seca, «Y que quede claro desde esta noche, delante de quien haga falta, que Alma Rentería fue acusada sin culpa. Nadie en esta hacienda volverá a llamarla ladrona. El que lo haga, se irá». Las palabras recorrieron la cocina como una corriente súbita. Tomasa alzó la vista. Celia se persignó. Incluso doña Elvira guardó silencio, aunque su rostro dejaba ver que aquella rectificación pública le resultaba casi tan amarga como el propio robo. Alma no dio las gracias. No podía. Todavía tenía el pecho demasiado lleno de la humillación sufrida. A veces, cuando una herida ha sido abierta delante de todos, la reparación no entra de inmediato. Primero tiene que llegar el aire, y Sandro fue el primero en apartarse un poco de la escena. No buscó protagonismo ni aprobación. Se limitó a quitarse el sombrero, dejarlo sobre el borde de la mesa y mirar a Alma con esa gravedad serena que ya no le parecía temible, sino extrañamente limpia. «Hizo bien en no callarse», dijo. Fueron pocas palabras, pero para Alma tuvieron un peso inmenso, porque no sonaban a lástima, sonaban a reconocimiento. Ella sostuvo aquella mirada solo un segundo, quizá dos. «Usted hizo bien en escuchar». Y Sandro inclinó apenas la cabeza, como si ese intercambio bastara. La noche terminó de romperse poco después. Braulio fue llevado por dos peones al cuarto donde pasaría encerrado lo que quedaba hasta el alba. Jacinta, bajo vigilancia de Tomasa y Celia, fue conducida a un cuarto aparte. Doña Elvira se retiró sin mirar a nadie, envuelta en un silencio ofendido. Don Laureano permaneció un rato más en la cocina, ordenando papeles, llaves y testigos, como si poner las cosas en línea pudiera devolverle el control moral de lo sucedido. No podía. Cuando por fin la agitación se disipó, Alma salió al patio lateral en busca de aire. La noche estaba fresca ya. El bochorno se había roto y una brisa tardía bajaba desde los mezquites del camino. El cielo, despejado al fin, mostraba una luna alta y nítida sobre los tejados blancos de Santa Aurelia. Respiró hondo. Le costó entender que ya no estaba encerrada.
que no iría al comisario, que su nombre, al menos por esa noche, había sido devuelto a su sitio. Y sin embargo, junto al alivio había otra cosa. Una tristeza honda, cansada, que nada tenía que ver con el robo y sí con la forma en que el mundo se había apresurado a creerla capaz de lo peor. La verdad la había salvado, sí, pero también le había mostrado con brutal claridad lo poco que valía su inocencia para quienes mandaban. No siempre se llora cuando termina el peligro, dijo una voz detrás de ella. A veces se llora cuando por fin se entiende cuánto dolió. Alma se volvió. Era Isandro. Se había quitado el abrigo oscuro y lo llevaba doblado sobre un brazo. A la luz de la luna parecía aún más alto, más severo, pero en sus ojos no había dureza. Había cansancio, un cansancio antiguo, parecido al suyo. Alma quiso responder algo firme, pero la verdad la venció. No estoy llorando. Él miró el brillo contenido en sus ojos y no la desmintió. No hace falta hacerlo ahora. Se quedaron en silencio unos instantes. Desde algún corral llegó el sonido lejano de una mula pateando madera. Más allá, la hacienda dormía con esa falsa calma que dejan los escándalos cuando ya han dicho lo peor. ¿Por qué se metió?, preguntó Alma al fin. Y Sandro tardó un poco en responder. Porque he visto demasiadas veces cómo se fabrica una culpa cuando la verdad estorba. Y porque cuando oí la forma en que hablaban de usted, entendí que nadie estaba buscando justicia, solo rapidez. Alma bajó la vista un momento. Si usted no hubiera seguido a Braulio, si usted no hubiera salido del cuarto, yo no habría oído nada. No me dé un mérito entero que no me pertenece. Aquello la hizo mirarlo otra vez. No era un hombre de frases dulces, ni falta que hacía. Había algo profundamente honorable en esa manera suya de no adornarse. Aún así, dijo ella, me creyó antes que otros que me han visto trabajar durante años. Y Sandro respiró hondo, como si la respuesta le costara más de lo que parecía. No la creí por bondad. La creí porque la culpa verdadera tiene un olor distinto al miedo inocente. Y usted no olía a mentira. Alma no supo qué decir. Aquellas palabras eran extrañas, severas incluso, pero llevaban dentro una forma de respeto que le calentó el pecho de manera inesperada. La brisa levantó un mechón de su cabello. Ella se lo apartó con una mano. Mañana todos me mirarán distinto, murmuró. Sí, o no sé si eso me alegra o me cansa más. A veces cansa más, admitió él. Volvieron a callar. Y en ese silencio Alma comprendió algo que no esperaba comprender esa noche, que aquel hombre también sabía lo que era vivir bajo juicios ajenos. No preguntó por su pasado, no hacía falta. Se notaba en la manera en que medía las palabras, en la forma en que observaba antes de hablar, en esa quietud suya de quien ha sobrevivido a demasiadas versiones falsas de sí mismo. A la mañana siguiente, Santa Aurelia amaneció distinta. No porque la hacienda hubiera cambiado de Alma en unas horas, eso nunca ocurre tan rápido, sino porque la verdad, cuando estalla en un lugar acostumbrado al abuso, obliga a todos a recolocarse aunque sea por vergüenza. Los peones hablaban en voz baja del arresto de Braulio. Las criadas repetían la confesión de Jacinta con una mezcla de horror y fascinación. Tomasa, que hasta la noche anterior había dudado en defender a Alma, ahora no permitía que nadie pronunciara su nombre sin respeto. Celia evitaba mirarla demasiado tiempo, avergonzada por su miedo, aunque fue la primera en llevarle una taza de café caliente sin que nadie se lo pidiera. Doña Elvira no apareció en la cocina esa mañana. Don Laureano sí. Entró temprano, con el rostro cansado y el orgullo magullado. Pidió hablar con Alma a solas en el corredor del patio norte. Ella fue, no porque le debiera obediencia en ese momento, sino porque quería oír hasta dónde podía llegar un hombre poderoso cuando se veía obligado a corregirse. Don Laureano tardó en empezar. He dispuesto que se le paguen 3 meses adelantados, dijo al fin. Como compensación por lo ocurrido, Alma lo miró sin parpadear. ¿Y eso limpia mi nombre? Él apretó la mandíbula. Su nombre ya fue limpiado anoche delante de todos. Mi nombre no era el que estaba sucio. Aquella respuesta lo dejó sin palabras un instante. Luego asintió,
más cansado que ofendido. No sé pedir perdón con facilidad, muchacha. Se nota. Por primera vez, algo parecido a una sombra de vergüenza auténtica cruzó el rostro del hacendado. Entonces lo diré así. La juzgué mal, y permití que otros lo hicieran también. No debió pasar. Alma escuchó sin suavizarse. No debió. Él le tendió una pequeña bolsa de cuero. Aún así, tómelo. Nadie puede devolverle la noche de ayer, pero no quiero que siga aquí por necesidad. Si ha dejado de confiar en esta casa, aquello sí la hizo callar, porque tocaba el centro mismo de su herida. Seguir en Santa Aurelia. O irse. La respuesta cuando llegó le sorprendió incluso a ella por la claridad con que sonó. Me iré. Don Laureano no pareció sorprendido. Tal vez ya lo esperaba. ¿Tiene a dónde? Antes de que Alma pudiera responder, otra voz habló desde el arco del corredor. Si acepta trabajo honrado, en el aserradero siempre hace falta alguien que sepa llevar cuentas simples, ordenar provisiones y no se deje doblar por el ruido. Era Isandro. Había llegado sin hacer alarde, como siempre. Llevaba el sombrero en la mano y el sol temprano le marcaba los surcos serios del rostro. Don Laureano lo miró, comprendiendo algo en silencio. No discutió. Alma sintió que el corazón le daba un vuelco inesperado. No sé llevar cuentas grandes, dijo ella, casi por reflejo. Las pequeñas suelen sostener mejor una casa, respondió Isandro, y Tomasa asegura que usted sabe leer, escribir y no regalar la confianza a cualquiera. Para empezar, eso vale más que muchas recomendaciones. Tomasa, que espiaba desde lejos con descaro apenas disimulado, se limpió las manos en el delantal y fingió no haber oído su propio nombre. Alma bajó la vista a la bolsa de cuero que Laureano aún sostenía, luego al patio, luego a la luz nueva sobre los corredores de la hacienda donde había dejado tantos años de su vida sin recibir casi nada a cambio salvo trabajo y silencio. Irse. La palabra ya no daba miedo, daba aire. Alzó por fin los ojos hacia Isandro. ¿Y dónde queda ese aserradero? Él respondió con una calma que no ocultaba del todo cierta esperanza contenida. A 2 jornadas de aquí, junto al río de las Peñas. No prometo comodidad, sí respeto. Alma sintió que algo dentro de ella, algo golpeado pero vivo, reconocía la verdad de esa oferta. No era caridad, no era rescate, era un lugar posible, un comienzo sin humillación. Tomó entonces la bolsa de cuero de manos de Laureano, no como compensación suficiente, sino como la mínima deuda material que aquella casa tenía con ella. Después dijo, con una serenidad que le nacía de muy adentro, me iré mañana. Y así fue. Esa noche durmió por última vez en el cuarto de las muchachas, aunque casi no pegó los ojos, no por angustia, sino por esa mezcla extraña de dolor y alivio que acompaña a las despedidas necesarias. Al alba guardó sus pocas pertenencias, 2 vestidos, un peine de madera, una medalla vieja de su madre y la bolsa con el dinero que le habían dado. Tomasa la abrazó con fuerza torpe, como abrazan las mujeres que no saben hablar bonito, pero sí sentir de verdad. Celia lloró, incluso Jacinta, antes de ser llevada con su hermano a San Jacinto para declarar ante el comisario, pidió verla un instante. Alma aceptó. La otra muchacha entró con los ojos hinchados. No espero perdón, susurró. Haces bien. Jacinta tragó saliva. Solo quería decir que cuando todo empezó, yo sabía que eras mejor que esto. Por eso mismo te elegí. Porque pensé que aguantarías. Alma la miró largamente. A veces la crueldad más grande no nace del odio. Nace de usar la bondad ajena como si fuera una herramienta. Jacinta rompió a llorar. Alma no la consoló. Algunas heridas no necesitan más palabras, solo verdad. Cuando el sol asomó del todo, Isandro la esperaba ya junto a la carreta ligera con la que habían de partir. No llevaba gesto triunfal ni sonrisa fácil, solo esa presencia sobria que parecía decir, aquí está el camino, si todavía quiere tomarlo. Alma subió sin mirar atrás de inmediato. Solo cuando la hacienda empezó a quedar lejos, se volvió una última vez hacia los muros blancos de Santa Aurelia. No sintió nostalgia, sintió otra cosa.
la certeza de que había dejado allí no solo una injusticia, sino la versión más pequeña de sí misma, esa que había aprendido a sobrevivir bajando la voz. El camino hacia el río de las Peñas fue largo, polvoriento y extrañamente sereno. Hablaron poco, a ratos nada, y sin embargo el silencio entre ambos no pesaba. Era un silencio limpio, de esos que no empequeñecen. Cerca del mediodía, Isandro le ofreció agua y un trozo de pan. Más tarde le señaló desde una loma el brillo lejano del río, y cuando el sol empezaba a caer, Alma vio por primera vez el aserradero, una construcción sobria de madera oscura, algunos corrales, humo fino elevándose junto a una cocina y, detrás de todo, el cauce ancho del río brillando como una promesa tranquila. No sabía todavía qué lugar ocuparía allí, no sabía cuánto tardaría en confiar del todo, no sabía si aquel hombre silencioso llegaría a ser solo patrón, amigo, refugio o algo más profundo que aún no tenía nombre. Pero sí sabía una cosa. Por primera vez en muchos años, no llegaba a un lugar desde la humillación, sino desde la dignidad recuperada. Y mientras la carreta descendía hacia el patio del aserradero y el viento del río le apartaba el cabello de la frente, Alma comprendió la lección más honda de su historia, que la honra de un alma puede ser atacada, puesta en duda y hasta encerrada por una noche entera, pero cuando esa alma se niega a mentir para sobrevivir, termina encontrando el camino hacia un hogar mejor que cualquiera que el miedo le hubiera permitido imaginar. Porque la dignidad no siempre evita el dolor, pero sí evita que el dolor tenga la última palabra. Y esa fue al final la verdadera victoria de Alma Rentería.